Hola, ¿cómo están? Es una bendición estar en este lugar y saludo a todas las personas que a medida que pase el tiempo se van a ir conectando. Tiempo precioso, un día precioso tal vez. En muchos lugares el sol sale bien, en otros lugares, bueno, estamos con lluvias o con frío. Pero dice que la palabra de Dios dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. No importando el tiempo, como esté, el clima, hay una confianza y una seguridad que nos da paz y es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En esta oportunidad quiero hablar algo acerca de la iglesia y lo que Dios ha establecido a través de su Hijo Jesucristo y lo que me dice esa famosa oración o esa famosa frase que dice cuando habla con Pedro y le dice tú eres Petros o Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No solamente afirma o dice que va a edificar su iglesia, sino que lo dice después de que Pedro declara, cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y todos decían unos Elías, otros uno de los profetas, etcétera. Y a Pedro le pregunta y le dice, ¿y tú, Pedro, qué dices? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que, o sea, declara la deidad, declara que Jesucristo era el enviado de Dios. Y ahí es donde la frase se completa y le dice, y a ti te digo, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre lo que Pedro había dicho minutos antes, de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la iglesia está edificada sobre el mismo Señor Jesucristo. Y para hablar mucho de la iglesia tendríamos que ver doctrinalmente, teológicamente, históricamente, que la iglesia está fundada en el Señor Jesucristo. No podría estar fundada en humanos, sino necesariamente tenía que estar fundado en el Señor Jesucristo, porque es una iglesia que lo que vamos a ir viendo son unas pinceladas por el tema de estudio de la iglesia y para entender lo que significa para nosotros este tema de la iglesia. ¿Y por qué? Porque en este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, la iglesia por primera vez está pasando en un tema muy delicado, muy complicado, porque muchas iglesias sus puertas han cerrado, en el sentido de que los templos están cerrados, los templos, los edificios, pero la iglesia tiene, y en teoría y en la práctica, tendría que estar más fuerte que nunca, porque la iglesia no es el templo, la infraestructura. La iglesia, cuando Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de todas las personas que han de creer en la predicación o la proclamación del Evangelio. Entonces, necesariamente tendría que ir por ese rumbo. Vamos a ver 5 propósitos de la iglesia, que eso nos va a ayudar un poquito a contextualizar todo. Pero puede haber muchos más propósitos o puede la importancia de propósitos, depende de quién lo proponga, puede ir variando, pero todos esos propósitos son válidos. Yo esto lo saqué de la Iglesia con Propósitos de Rick Warren, que me parece que se identifica muy bien con la palabra de Dios y con lo que nuestro Señor Jesucristo esperaba de la iglesia, de su iglesia, ¿no?
Dentro de estos 5 propósitos, el primero está que la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo para celebrar en primer lugar la presencia de Dios. Cuando le preguntaron cuál es el primer y cuál es el gran mandamiento, Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer y gran mandamiento, dice, es amar a Dios. Entonces, en base a Mateo 22, 37 al 40 y Mateo 28, 16 al 20, se saca estos 5 propósitos. Entonces, yendo al primer propósito, es celebrar la presencia de Dios, es amar a Dios, adorar a Dios. O sea, la iglesia, fuimos constituidos como una iglesia para adorar a Dios, pero que esa adoración tiene que expresarse voluntariamente. No hay una presión para que tú adores a Dios o una manipulación para que tú adores. La adoración empieza a Dios cuando vas descubriendo quién es, cuál es el motivo por qué Jesús vino a la tierra. Y cuando vos vas entendiendo que hay una necesidad, el adorar a Dios te llena a ti. No es que le hacemos un favor a Dios, sino que el adorar a Dios nos trae liberación, nos trae libertad. El segundo propósito es tan importante como el primero, porque Jesús mismo lo dijo. Y el segundo mandamiento lo dijo ahí en el mismo pasaje del capítulo 22, versículos 37 adelante. El mismo Señor dijo: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí desprende el segundo propósito de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? Primero, para aprender a amarnos nosotros mismos. Porque la mayor parte de los conflictos de una persona es que no se ama, no se acepta con los errores y con las cualidades que tiene. Y por eso vienen problemas, conflictos en su vida por no aceptarse. Y si esa persona no se ama, no se acepta, es difícilmente que pueda amar a otras personas si a sí mismo no se ama. Entonces se aprende a través de la iglesia, a través de la relación con Dios, se aprende a amarse uno mismo en primer lugar y después estás capacitado para amar a tu prójimo. Entonces, tercer propósito sería proclamar la verdad, es predicar, en otras palabras, el Evangelio de Jesucristo, porque Jesús se declara como la verdad. Yo soy la verdad. No dice yo tengo la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, cuando proclamamos nosotros el Evangelio, cuando predicamos lo que Jesús nos ha mandado a predicar, que el que cree en Él tiene vida eterna, y todo lo que tenga que ver con la predicación del Evangelio, eso es proclamar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como el único camino para llegar a Dios. Y el cuarto propósito es pertenecer a la familia. Cuando Mateo 28 dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, dentro de ese mandamiento está: y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando a un creyente o a una persona le predicamos a Jesucristo, le predicamos la verdad, y él acepta esa verdad, se hace parte de la familia de Cristo. Y para hacerse parte de la familia de Cristo, él se sella con el bautismo, que es un símbolo de renuncia a la vida, a la manera vieja de vivir, al pecado, y es un nacer a una nueva vida a través de Jesucristo. Y por último, digamos, dentro de estos 5 propósitos, tenemos aprender para enseñar a otros. Y en el mismo Mateo 28 dice que bauticémoslos y les enseñemos a guardar todos los mandamientos que el Señor nos había dado a conocer. Entonces, ¿qué hace? Una persona dentro del discipulado aprende la palabra de Dios, uno para su edificación, para su crecimiento espiritual, y también para que esté capacitado para enseñar a otros. Entonces la iglesia es una iglesia militante, es como el ejército donde te enlistas y ahí tienes que pasar todo un proceso de entrenamiento, de relación, de compañerismo, de encuentro contigo mismo a través del Señor Jesucristo, y un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro con tus compañeros, con tus hermanos de batalla, de lucha, un encuentro con la humanidad, ¿no? Porque dentro de todo esto la iglesia dice, sal y es luz. Por eso le digo, hay mucho de lo que podemos hablar acerca de la iglesia. Entonces, la iglesia está como sal para dar ese sabor, digamos, a una humanidad que cada vez se está perdiendo, se está corrompiendo más aún todavía, porque eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Los jóvenes de ahora
los pensamientos, las ideas que tienen son distintas. Cada generación ha pasado por procesos diferentes. Yo me acuerdo que a mis padres, a mis abuelos, yo les decía que tú eres antiguo, que tus ideas ya son del pasado, ¿no? Y yo hablaba en ese sentido cuando algunas cosas nos poníamos a conversar. Y ahora pasa lo mismo, ¿no? Nuestros hijos ahora nos dicen que nosotros somos de los 80, somos de los 70, de los 90, y ya cosas que ya no, que han pasado, generaciones, ¿no? Entonces cada generación tiene conflictos, pero lo que estoy notando en todo esto es que cada generación se va degenerando más, en vez de ir mejorando, digamos, porque vamos aceptando y cada vez pensamos que tenemos libertad de hacer lo que queramos y pensar lo que queramos, ¿no? Si no hay una idea, un pensamiento que nos pueda guiar a una sola forma de pensar, tal vez eh, tendríamos tal vez una idea más concreta, ¿no? Pero si entendemos lo que es la iglesia hace eso. En Efesios capítulo 4, del 11 para adelante, él habla de que había constituido ministerios y dentro de esos ministerios estaban los apóstoles, estaban los pastores, estaban los maestros, los evangelistas, ¿no? Y dice que estos ministerios Dios los había constituido a fin de perfeccionar, dice, a los santos, o sea, a los miembros de la iglesia o la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y todavía continúa hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un solo espíritu, una sola mente, y todos lleguemos a la plenitud y estatura de Cristo. Entonces, si se ven, hay una relación con la iglesia. La iglesia tiene, dentro de esos propósitos, tiene esa idea de educar, de formar al creyente en una mentalidad. ¿Pero en qué mentalidad? En la mentalidad de Jesucristo, en la mentalidad de Dios, que tener un pensamiento, una idea que se asemeje, que se acerque a Dios. Creo que esa era la idea inicial cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Les dijo que les hizo a su imagen y a su semejanza. No era la imagen y la semejanza físico, porque Dios era espíritu, entonces Él no tenía cuerpo físico para hacer una imagen y semejanza de su cuerpo, sino era una imagen y semejanza en lo que Él era en esencia como Dios, pensamiento, ideas y todo eso, ¿no? Entonces, la iglesia es la que tiene que formar, la que tiene que educar. Ahora, si vemos en toda la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva, desde donde Jesús dijo, edificaré mi iglesia, desde donde Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y dice, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra ella. Desde el momento que la iglesia empezó a hacer un trabajo de cambios. La iglesia ha influido mucho en en el pensamiento y en el progreso de la historia, digamos, de la humanidad, ¿no? Ahora, la iglesia como iglesia no es perfecta en el sentido de que componemos seres humanos, ¿no? Somos perfectos solamente por la sangre de Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo por medio de nosotros, nos puso una posición de santos. Por eso Pablo y los apóstoles llaman a los santos, nos llaman santos. No es que vamos a ser santos, ya somos santos, pero por los méritos de Cristo en la cruz. Eso hay que entender, y eso es también otro estudio, hablar acerca de la santidad, que es una doctrina muy importante dentro de la iglesia. Entonces nosotros hemos sido construidos santos, justificados, redimidos, regenerados, comprados con precio, con sangre, rescatados, y tenemos una posición delante de Dios, tenemos el camino abierto, dice, ¿no? Tenemos entrada al Padre en el nombre de Jesucristo, o sea, quiere decir que tenemos acceso a la presencia de Dios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, y nosotros hemos agarrado o hemos aceptado ese trabajo que Jesús hizo por nosotros, y eso nos dio acceso a la presencia de Dios. Entonces la iglesia ha pasado por momentos difíciles donde se equivocó como seres humanos que dije que estamos constituidos, y también, pero ha influido mucho en el progreso de la humanidad. Y donde ha habido una iglesia, ha habido cambios radicales. Una de las historias que los cuento es que cuando hemos trabajado en la cárcel, empezamos a hacer el trabajo ahí cuando la iglesia recién estaba en los primeros crecimiento en ese lugar. Había demasiada violencia dentro de la misma cárcel.
Ahora, la cárcel uno a veces imagina que hay gente, todos son malos, o que todos son asesinos, o que todos son ladrones, delincuentes. No, había gente que entraba por deuda, que entraba porque no pagaba la asignación o sea, a los hijos, el tema de las pensiones a los hijos, de padres divorciados, o entraba gente por algún otro motivo que no era necesariamente porque era un delincuente o uno que se dedicaba a delinquir. Entraba por cosas que hasta cosas injustas fueran acusados de cosas que no eran verdad. Entonces había de todo. Pero dentro de todo ese medio ambiente había una tremenda violencia. Y cuando empezamos nosotros a trabajar y la iglesia empezó a fortalecerse, a orar, a predicar la palabra, hubo tremendos cambios en la iglesia, de ese lugar, en la cárcel, en ese lugar. Empezó a haber la formación, la educación, porque empezamos con el tema de predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios. Entonces la iglesia fue creciendo y se fue fortaleciendo, al extremo que las autoridades penitenciarias respetaban de tal manera a la iglesia porque veían que estaba haciendo un trabajo realmente importante, porque veían cambios, ya no tenían que preocuparse de tanta pelea, de tanta violencia que casi todos los días había en ese lugar. Había bandos entre gente que se peleaban y sacaban los cuchillos, no sé de dónde lo tenían los cuchillos, sacaban, pero empezaban a pelear y la gente tenía que huir de un lado, de otro lado, cuando se veía esas cosas, era totalmente violento. Pero al ver las mismas autoridades penitenciarias que estaba viendo cambio, empezaron a apoyar más el trabajo de la iglesia. Entonces empezamos a hacer el tema de, primero, alfabetización. Mucha gente había que no sabía leer, entonces de la iglesia por querer leer la Biblia, aprender la Biblia, y querían enterarse de lo que decía la Biblia, decían, hermano, queremos aprender a leer. Entonces nos capacitamos para el tema de alfabetización y empezamos a traer personas que nos colaboren con la alfabetización. Y de ahí empezó la idea de dar cursos de capacitación, cursos de y por último entró una escuela para aquellos que no eran bachilleres continúen con sus estudios de bachilleres. Entonces, ¿qué estaba haciendo? La iglesia estaba transformando ese lugar. Ahora, mire, en esta misma anécdota que le cuento, esa escuela que entró por otras personas, ya no le estaba administrando la iglesia, sino la escuela al ver que entre esos internos que entró un exdirector de una escuela, o era director y no sé qué problemas económicos tenía con la escuela, que entró ahí a la cárcel. Y entonces él al ver el trabajo que hacía la iglesia de alfabetización y capacitación, y todo era manejado de una forma prolija y como para el Señor, como lo decimos nosotros los creyentes, sabiendo que el Señor lo ve, entonces teníamos que manejar honestamente, correctamente y lo mejor que podamos, ¿no? Y entonces al ver esta persona que, que estábamos haciendo ese trabajo, él se le ocurrió hacer la escuela. Y trajo la escuela, pero la escuela ya no estaba administrada por la iglesia. Quiero que vea eso, quiero que usted analice eso. Ya no estaba administrada por, 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 por la iglesia, sino estaba administrada por los directivos que se formaba ahí en el centro penitenciario y por este profesor y la escuela que había sido invitada a participar de ese evento. Entonces, ¿qué pasó? Después del tiempo que nos enteramos que estos estaban negociando los certificados de títulos de bachiller, que estaban vendiendo a los internos títulos de bachiller, haciéndoles decir que habían cursado, habían terminado sus estudios. Entonces, ahí se ve el contraste. Cuando la iglesia está involucrada y sinceramente hay gente que ama a Dios, va a hacer su trabajo correctamente. Pero cuando la gente se mete y si está sin Dios, sin Cristo, siempre va a haber el querer sacar ventaja de lo que uno hace. Por eso es la diferencia de lo que la iglesia puede hacer y no puede hacer. En este tiempo que estamos viviendo, se está escuchando mucho acerca de lo que tiene que suceder en la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿La iglesia va a seguir acá en la tierra? ¿No va a seguir acá en la tierra? Porque el trabajo de la iglesia, como le dijo bajo esas dos palabras que dijo Jesús, yo soy la luz del mundo y yo soy la puerta, yo soy el pan y todas esas cosas que está diciendo, después le dice a la iglesia que nosotros somos la sal y somos la luz, identificándonos con todo ese contexto. Entonces, como las atribuciones que tiene la luz
y la sal identifica a la iglesia. Entonces la iglesia está para hacer cambios, pero no cambios externos, porque cualquiera puede venir y hacerte un cambio externo. Si te ofrece dinero, si te ofrece un mejor trabajo, te ofrece, no sé, te da ropa, te da comida. Eso la iglesia lo hace, pero lo hace como secundario, como parte del trabajo. Eso va pegado a todo el trabajo de la iglesia que hace. Pero la iglesia lo primero que trabaja es en el corazón de las personas. Lo que la iglesia hace es trabajar por dentro, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Cuando hacemos solamente una actividad social, un servicio social a la comunidad, solamente hacemos un trabajo de afuera y tratando de querer llegar adentro, pero generalmente se queda solamente afuera. Porque tú, alguien que recibe una ayuda, bueno, gracias, lo recibe y esa ayuda después se acaba, o una comida, algo no dura todo el tiempo. Pero el trabajo verdadero que hace la iglesia, y por eso es tan importante la iglesia en una sociedad, estamos hablando de creyentes que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Estamos hablando de ese tipo de gente, porque iglesia o cristiano cualquiera se puede decir. Entonces el tema es qué tipo de creyente, qué tipo de cristiano, eso va a depender del primer propósito de la iglesia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si tú amas de verdad a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, vas a hacer lo más que puedas dentro de lo que es lo correcto, lo honesto, lo diligente. Vas a ser honesto en tus palabras, vas a ser honesto en tus acciones, porque tienes una relación con ese Dios verdadero. Entonces eso hace el cambio para que tú puedas servir al Señor o para que tú puedas ser la iglesia. Entonces como iglesia estamos para trabajar por dentro, o sea, el Espíritu Santo es el promotor principal de la iglesia. El Espíritu Santo es la actividad ahora principal de la iglesia, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a mandar a otro, o sea, otro, quiere decir otro similar, igual, al Espíritu Santo, ¿no? El Consolador y el Espíritu de verdad y toda situación. Entonces, ahora está la iglesia viviendo bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia sin el Espíritu Santo no puede estar completo. Necesariamente se complementa con el poder del Espíritu Santo. Por eso hay comisiones que Dios dio a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, quiere decir que la iglesia transforma, tiene la capacidad de transformar no solamente a una persona, sino tiene la capacidad de transformar una sociedad. Pero para que esa persona o para que esa sociedad sea transformada, tiene que aceptar la proclamación de la verdad, tiene que aceptar el Evangelio, tiene que aceptar que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Y cuando yo digo el Señor, le estoy haciendo mi dueño. Y que al momento de decirle que tú eres mi Señor, le estoy diciendo que no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer tu voluntad. Y para saber su voluntad tengo que estudiar su palabra, tengo que leer cuál es su voluntad. No puedo decir, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad y nunca leer ni estudiar la palabra de Dios. Mire, yo quiero tratar de hacer mensajes más cortos, pero lo que yo quiero es no animarte solamente con una frase, una oración bonita que te haga sentir bien, sino yo quiero transmitirte lo que es la palabra y para eso se necesita tiempo. Tienes que invertir tiempo en escuchar para edificarte en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en este tiempo, la iglesia está haciendo ese trabajo de conciencia, ese trabajo de santidad, ese trabajo de no salirnos del camino, ¿no? Dios dijo, aquí te pongo el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge pues, hijo mío, el camino de la bendición. Entonces hay dos caminos necesariamente por donde va a ir. Uno que se aleja de Dios y otro que te hace que estés más junto hacia Dios, caminando juntamente con Dios, ¿no? Pero la iglesia, ¿qué va a suceder? La iglesia va a seguir acá y tenemos mucho en las escrituras acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hablar que hay dos tipos de venida que estaban profetizadas. La primera se cumplió cuando Jesús tenía que venir como un niño. Y el propósito de la venida de Jesús en esa primera venida, valga la redundancia, era para morir en la cruz por nuestros pecados.
Y no solamente que Él murió, sino que Él resucitó. Y esa es la victoria final que tenemos con Jesucristo. Entonces, pero Él prometió volver por segunda vez. Y Él dijo, en muchos pasajes podemos ver que Él dijo que Él iba a ir a preparar morada para nosotros ahí en los cielos. Y si Él iba a preparar morada, después iba a venir para llevarnos. Entonces, cuando vemos el tema de la iglesia, vemos que la iglesia ha sido preparada, o está siendo preparada más bien, para las moradas en los cielos. O sea, la iglesia tiene la promesa de la morada en los cielos. Entonces, en este tiempo de la pandemia que se está pasando, hay muchos textos o muchos videos que acerca de la venida. Algunos dicen que va a ser para tal fecha porque tal cosa se está cumpliendo, ¿no? Y en el tiempo de Pablo también hubo esa preocupación, también hubo esa gente que empezaba a decir que Jesús ya había venido, que Jesús ya vino y que nos hemos quedado y que ya no nos llevó y todo ese tema. Entonces, Pablo escribe su segunda carta a los no, a los tesalonicenses en el capítulo 2 y, y les va aclarando acerca de este tema de la venida. Y un bosquejo que encontré es lo que habla esto y lo vamos a leer de una forma más rápida. Dice, el primer punto podemos ver que dice con respecto al presente, o sea, lo que Pablo les decía a los de la iglesia de Tesalónica, claramente dice esto, ¿no? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que del día del Señor está cerca, ¿no? Entonces, en esa época también estaba gente que decía que ya no hay que trabajar, que el Señor ya, o la gente que se ponía mal porque dice, por allá vino y ya me quedé, y ya no, y no me fui con el Señor y todo ese tema. Estaba anunciando Pablo de que todavía no es verdad eso, de que no se conturben, no se inquieten, porque todavía no es eso, ¿no? Y y él habla algo interesante acerca de la apostasía, ¿no? Y dice así, nadie os engañe en ninguna manera, nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es algo importante para nosotros, que el Señor Jesús no va a venir sino hasta que haya una apostasía. Y bueno, ¿qué es la apostasía? ¿No? Algunos pueden apuntar a un gobierno que se va a ir corrompiendo a la destrucción de los gobiernos o a gente que creía y va a dejar de creer y que va a ser muy grande esa renuncia a su fe como creyentes, pero tiene que ver con una manifestación que lo va a explicar versículos más adelante Pablo. Y dice, volvamos a leer el 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que llamamos nosotros al anticristo, pero al anticristo profético lo decimos porque, como Pablo va a decir también, hay ya muchos anticristos. Juan también dijo que ya han salido muchos anticristos, ¿no? Pero hay uno que especialmente va a ser la imitación de Jesucristo. Vamos a seguir con la lectura. Dice, el cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Entonces el anticristo, como lo dice aquí Pablo, es aquel que se opone a todo lo que es Dios. O sea, se opone a la doctrina de Dios, se opone a
las enseñanzas de Dios, se opone al mismo Dios. Ese es anticristo. Y Pablo y Juan también dicen al respecto de esto, de que esto ya está el espíritu del anticristo y ya está la manifestación del espíritu del anticristo. Por eso que tenemos en diferentes áreas oposición a la predicación de la palabra de Dios. Y los medios sociales y las redes y la televisión, el cine, los medios de comunicación han estado a la vanguardia en oponerse a la iglesia, en oponerse a los principios morales que tiene la iglesia. Entonces, el ministerio de la iniquidad estaba ya desde la época de Pablo, de Juan, ya estaba activo, preparando, digamos, teniendo también un plan para tomar y conquistar el mundo, para que Satanás pueda gobernar a través de su hijo, que va a ser el anticristo. Ahora, él dice que esto hay que verlo también con el Daniel, comparar con el libro de Daniel, que él habla acerca de la abominación desoladora que se va a sentar en el templo, y acá dice que él se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿de qué templo estamos hablando? Estamos hablando del templo judío, del templo en Jerusalén, y actualmente el templo no existe para los judíos. En el lugar que se cree, o posiblemente está cerca, al lado, bueno, hay muchas ideas acerca del templo de los judíos donde estaba ahora la cúpula dorada, o la Meca, o más bien la cúpula dorada de los árabes, ¿no? Y entonces no hay un templo. Entonces, otra de las señales que puede ayudarnos a entender para la venida de nuestro Señor Jesucristo es que tiene que haber un templo. Porque ¿en qué templo se va a sentar el anticristo? ¿En qué templo? Entonces, como les digo, solamente es una pincelada que estamos dando. Entonces, tiene que haber un templo donde Satanás o el anticristo, este hombre de pecado, se tiene que sentar y exigir que él sea adorado. Sigamos con la lectura. Dice Pablo también en el versículo 5 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, ¿no? Entonces quiere decir que ya está en acción, dice el ministerio, pero todavía no se puede manifestar porque hay alguien que lo detiene, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco, vamos a profundizar eso. Entonces dice, versículo 8, y entonces se manifestará, dice, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y vamos a seguir un poco más la lectura. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias, ¿no? Entonces quiere decir que este se va a manifestar, y Dios lo va a permitir que se manifieste, y va a permitir que éste mienta y que sean engañados todas aquellas personas que no han aceptado la verdad, la proclamación de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, ¿no? El que no ha creído en mí ya ha sido condenado, dice, ¿no? O sea, la salvación viene por creer en Jesucristo, así de sencillo. Creer en Jesucristo, eres salvo. Y dice que, pero esta gente que está rechazando a Jesús, si tú estás rechazando a Jesús, es más posible que tú aceptes como Mesías o como Salvador al anticristo, y vas a ser engañado, dice, ¿no? Vas a ser, porque va a hacer prodigios mentirosos, dice, ¿no? Que van a ser engañados, ¿no? Porque dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, dice, es por obra de Satanás.
Claramente se dice, es por obra de Satanás, con gran poder y señales. O sea, va a imitar todo lo que Jesús hizo respecto a la venida de Jesucristo. Hubo señales y prodigios, que la gente se maravillaba de lo que Jesús había hecho. Y se reveló primero a los judíos, al pueblo judío, después al pueblo gentil, que somos nosotros. Pero dice que va a ser con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es la diferencia, porque Él no tiene la verdad. Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el amor de la verdad? Jesucristo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En otras palabras, si tú no quieres creer en Jesucristo, si tú dices, no, yo no creo en Dios, bueno, vas a creer la mentira. Y va a ser fácil que aceptes la mentira porque te va a ofrecer cosas de acuerdo a tu corazón, que las vas a aceptar, ¿no? Y bueno, y después dice, para nosotros, para la iglesia, dice el versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, ¿ve? Por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad, ¿quién? La verdad, proclamar la verdad, ¿quién? Jesucristo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estemos firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a nuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, lo que nos dice Pablo en esta carta nos está hablando de la iglesia, nos está hablando de que va a haber, la venida del Señor Jesucristo. Pero esa venida del Señor Jesucristo, si ven, habla dos cosas, dice en la primera parte, dice, pero con respecto, capítulo 2, versículo 1 de 2 Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y nuestra reunión con Él. Son dos temas que está hablando, pero van juntos. La segunda venida tiene dos partes. La segunda venida tiene dos partes. La primera parte es nuestra reunión con Él. ¿Y cuándo es nuestra reunión con Él? Cuando la iglesia sea arrebatada. Y ahí va a haber gente que va a decir que no hay rapto, ¿no? Y en su primera carta, Pablo escribe acerca del rapto, tratando de ayudar a la gente que había perdido a su ser querido y animándole y diciéndole que no estén tan tristes, que esa tristeza no sea una tristeza de muerte o una tristeza de que no hay más esperanza. Ya murió tu pariente, murió tu ser querido y nunca más lo vas a volver a ver, nunca más vas a saber nada de él. Y él lo que dice es, esta su carta, la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 adelante, les dice, no se pongan tristes acerca de su ser querido que ha muerto, como que ya no tienen esperanza. Mire lo que dice, capítulo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, lógico, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está hablando de la resurrección. Si tú dices que eres creyente, que crees en Cristo, tienes que creer que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, tienes que creer que tú también vas a resucitar. Y los muertos que han muerto creyendo en eso, van a resucitar. Y es lo que dice Pablo. Porque si creemos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no predeceremos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de que Jesús va a venir, pero vamos a entender, mira, va a venir Jesús, ¿para qué? Para levantar a los muertos. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice, luego nosotros, mire, está claro, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los resucitados en las nubes para recibir al Señor, dice, para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que Jesús no va a posar sus pies en la tierra. Eso está claro. Jesús va a venir solamente hasta el aire. Y cuando Pablo dice en la segunda carta acerca de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que nuestra reunión va a ser en el aire. Nos vamos a encontrar en la iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros vamos a ser transformados, como dice también en la carta a los Corintios Pablo, en un abrir de ojos vamos a ser transformados en nuestro cuerpo y vamos a recibirse, dice al Señor, en el aire, así como dice, versículo 17, lo vuelvo a leer de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con que Jesús va a resucitar a los muertos en Cristo. Y que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor. El Señor Jesús viene y nosotros subimos con los resucitados para recibir al Señor. Esa es nuestra reunión con Él. Entonces, cuando Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo, versículo 1, está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de dos eventos. Está hablando de la segunda venida, que Dios Jesús va a venir a poner sus pies en la tierra, en la ciudad de Jerusalén. Jesús va a venir a establecer el reino milenial. Pero previamente eso va a venir a llevar a la iglesia. Cuando Él dijo, yo voy a ir a preparar morada y vendré y me lo llevaré. La iglesia va a ser arrebatada. Pero por eso esto es lo que Pablo está después escribiendo y diciendo es que hay todavía alguien que detiene para que este evento suceda, ¿no? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto es interesante, me queda pocos minutos para poder explicarle este punto que es importante dentro de la escatología de la iglesia. Y dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, esto tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo y con la reunión con Él. Entonces dicen, no se va a manifestar porque alguien, y hay muchas, si tú ves y googleas o ves muchos estudios bíblicos, muchos tienen esa pregunta, ¿quién es el que lo detiene? Unos dicen es el gobierno humano, la forma de gobierno humano, que el anticristo va a venir y va a destruir todo eso y ahí va a poder gobernar, porque el gobierno humano no le deja ejercer todavía ese dominio, esa autoridad, ese poder que quiere tener. Otros dicen, bueno, que el Espíritu Santo es el que lo tiene, o la iglesia, etcétera, ¿no? Pero si vemos claramente, cuando Pablo está hablando en la primera carta de que la iglesia va a ser arrebatada, y que la iglesia, hemos visto en el principio, tiene propósitos, tiene autoridad delegada en la tierra, es posible que la iglesia, pero no la iglesia como iglesia, sino el Espíritu Santo, a través del ministerio de la iglesia, a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo con la iglesia, es el que detiene que el anticristo no se manifieste, ¿no? ¿Por qué razón? La razón es que la iglesia tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo.
Jesús mismo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces la iglesia tiene el poder absoluto porque está moviéndose con el poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo siempre ha tenido actividad en todas las épocas de la historia. Desde la creación del mundo dice que el Espíritu del Señor se movía en las faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo siempre ha estado presente en la creación. Cuando Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba en funcionamiento la Trinidad. Ahora, solamente que en cada época, en cada etapa, el Espíritu Santo, como Jesús, la revelación que se dio, todo eso ha tenido un tipo de trabajo, un tipo de actividad. En el Antiguo Testamento el Espíritu tenía actividad, pero su actividad era diferente. El Espíritu Santo solamente podía estar en cierto tipo de personas, profetas, sacerdotes o reyes, para cumplir esa misión que cada uno tenía. Pero Joel después promete y dice que el Espíritu Santo en el postrer tiempo iba a estar sobre toda criatura, sobre jóvenes, ancianos, niños, y todos iban a recibir y todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y eso se complementa cuando en Hechos, después de que Jesús se va, les dice, no se vayan de Jerusalén, les enviaré a mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y ahí todos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Todos recibieron el poder del Espíritu Santo, todos recibieron al Espíritu Santo. Entonces la iglesia está capacitada con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia, es el motor de la iglesia. Entonces nadie, ninguna fuerza del enemigo puede. Satanás no tiene poder sobre la iglesia, no tiene fuerza sobre la iglesia. Entonces la iglesia es la que debería ser la militante. La iglesia es la que debería estar en vigente, ¿no? Y recordando, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vinimos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces la iglesia es la que tiene que ejercer esa autoridad ahora, y mientras la iglesia está acá, el anticristo no se puede manifestar. Podrás decirme, no sé, alguna otra posición respecto a esto, pero yo lo veo claramente porque tiene relación en su primera carta, la segunda carta y las cartas y los demás apóstoles que escriben y tienen relación a esto de la venida del Señor Jesucristo. Y dice, ahora vosotros lo que sabéis lo que lo tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y hasta en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es por obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos y señales y falsos milagros. ¿Sí? La autoridad de la iglesia que hemos estado hablando. La iglesia tiene la autoridad. Tiene la autoridad. Mateo 16, 18 dice, y edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tiene autoridad sobre el mismo infierno. Tiene autoridad sobre la misma fuerza, la iglesia, porque la iglesia está fundada en Jesucristo, porque la iglesia es Jesucristo. Dice la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces no puede tocar a Satanás a la iglesia, ¿no? Ahora, en Lucas 10, 19 dice que nos dio potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esto lo dijo en el contexto cuando los 70 fueron, dice, a predicar de dos en dos. Ellos volvieron, dice, con gozo y decían, Señor, los demonios aún se nos sujetan en tu nombre. Y en ese contexto le dijo que yo os he dado potestad de pisar serpientes y escorpiones, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Marcos 16, 17 dice, y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Sobre todo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia tiene poder, autoridad sobre la enfermedad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
Jesús dice que recibió toda autoridad, todo poder a través de lo que hizo en la cruz. Él recibió todo poder y toda autoridad, dice, y la dio a la iglesia por cabeza y la puso y la sujetó a la iglesia, lo puso a los pies de la iglesia para esa autoridad, para que la iglesia pueda ejercer esa autoridad. Entonces podemos entender que la iglesia tiene un poder importante dentro de lo que es la historia del mundo. Y depende de nosotros que creamos. La oración es la expresión máxima del poder en la iglesia. Por la oración se cambiaron muchas cosas. Por la oración se recibieron revelaciones. Por la oración se recibió dirección. Por la oración se vivió milagros. Y toda la historia de la iglesia. Jesús nos enseñó a orar. Ahora estamos en un tiempo de pandemia, pero la iglesia no debería quedarse con los brazos cruzados. Donde estemos tenemos que hacer cadenas de oración, asumir nuestra responsabilidad. Esta pandemia desaparece si nosotros creemos. No necesitamos la vacuna si nosotros empezamos a orar que Dios puede hacer el milagro. Dios puede destruir. Ha hecho cambios. En toda la historia de la vida Dios nos ha mostrado que ha hecho cambios. Dios ha permitido todo esto que suceda. Y en la misma carta, el contexto que por el tiempo no podemos mover, la raíz de la gente que creía que Jesús venía, o sea, el contexto en Tesalonicenses, que los creyentes creían que Jesús ya había venido, que venía, era por el mismo hecho de que ellos estaban pasando tribulaciones, estaban pasando pruebas difíciles. Esta carta se escribió el año 51 más o menos, y son los años que la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces estaban pasando tribulaciones y problemas, y entonces eso hacía de que la gente empezaba a ver, dice, pero creo que ya el Señor ya está, porque estas cosas están complicadas. Pero si vemos en toda la historia de la iglesia, siempre ha habido terremotos, ha habido guerras, ha habido problemas, ha habido dificultades. Y Mateo 24:7 nos dice que no se turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pestes, hambres. Pero lo que está sucediendo es que esto se está incrementando. Está aumentando, la maldad está creciendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Y Pablo dice, en medio de esas pruebas, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a confiar en el Señor, nos ayuda a medir nuestra fuerza y a ver en quién estamos confiando. Entonces, quiere decir que es el tiempo, este tiempo de un aparente encierro. La iglesia no está encerrada, porque las oraciones traspasan los techos, traspasan las paredes, traspasan las nubes, traspasan la atmósfera, traspasan todo, porque la oración es el poder que Dios nos ha dado, el hablar con Dios, el buscar la dirección con Dios. Por ejemplo, todos pongámonos a buscar ahora, Señor, ¿por qué? ¿Por qué de esta pandemia? ¿Por qué permitiste que todo esto suceda? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que nos estás enseñando? Una de las cosas importantes creo que es la unidad. Estamos experimentando la iglesia, una forma de trabajar en comunidad, en unidad, y buscando ese mismo propósito. No sé, pero hay algo que tenemos que hacer. No podemos aceptar esta realidad de lo que estamos pasando. Dios tiene algo con todo esto. Dios nos está diciendo algo. Dios nos está afirmando algo. Nos está diciendo que hagamos algo al respecto. Y solamente a través de la oración podemos buscar esa respuesta. Que nos pongamos todos a orar, a buscar esa dirección de Dios. El Señor Jesús viene, va a venir, eso es inminente. No sé si va a venir en nuestro tiempo, en nuestra generación, o va a venir en la segunda o después de la tercera de mi generación. Pero yo voy a vivir como que el Señor viene esta noche. Yo voy a vivir como que el Señor viene esta noche y me lleva. Pero también voy a vivir como que el Señor va a tardar y voy a hacer planes todavía para seguir cumpliendo mi misión de por qué estoy acá en la tierra. Tú tienes una misión, tú tienes un propósito, tienes por qué estás acá en la tierra. No has venido a pasar desapercibido, has venido a hacer historia. Los apóstoles hicieron historia dentro de lo que son los anales, dentro de lo que son los libros de la Biblia, del libro de la vida. Tenemos páginas que estamos escribiendo en el cielo.
porque vamos a dar cuenta, dice, de lo que hemos hecho acá en la tierra. Por lo tanto, se está escribiendo, estás escribiendo tu vida allí en los libros de los cielos. Entonces yo te animo a que en este tiempo que estamos pasando, te levantes como buen soldado, como buen militante, te levantes, busques en oración al Señor, busques la dirección de Dios para tu vida, para ver a quién vas a impactar, cómo vas a impactar, qué vas a hacer en este tiempo. La iglesia es una iglesia que está viva. A través del Espíritu Santo la iglesia tiene poder sobre toda enfermedad. No aceptemos la derrota, no aceptemos que estamos perdidos, no aceptemos que no podemos hacer nada, no aceptemos que la iglesia no tiene poder. Tiene poder, empecemos a ejercer ese poder, esa autoridad que Jesucristo es el centro de la iglesia. La iglesia está fundada en Jesucristo. Por lo tanto, yo le animo, hermano, amigo, que tú estás escuchando este mensaje y llegaste acá hasta el final. Jesucristo es la respuesta a tu vida. Y la única forma de que tú puedas entrar es solamente creer, decirle: Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados, pero al tercer día resucitaste de entre los muertos. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Cambia mi vida y revélame tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad, Dios mediante.